Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días, muchas gracias una vez más, esperando esta entrevista en la radio Agricultura. Nos acompañan hoy don Roberto Munita, analista político y director de Administración Pública en la Universidad Andrés Bello. Y don Marcelo Mella, cientista político y académico de la Universidad de Lusach, ¿no? Hola, sí. Buenas universidades las dos. Así es que muchas gracias y los felicito. Gracias por la invitación. Vamos a partir rápidamente. Hay algo que, tenemos que partir con él. El presidente José Antonio Kast decidió retirar el recorte presupuestario del 3% al Ministerio de Seguridad. ¿Qué les parece? Yo creo que lo que hay que analizar es qué sentido tuvo el anuncio inicial de la rebaja pareja para todas las áreas del gobierno, cuando uno advierte rápidamente que hay áreas que son muy sensibles y que requieren un trato especial. A mí me parece que fue un error haber anunciado el estándar del 3% parejo, porque evidentemente esto entraba en contradicción con la agenda de seguridad del presidente, y si hay algo que toca el apoyo del presidente Kast es lo que él pueda hacer durante estos 4 años en materia de seguridad. Entonces estaba cantado que era un anuncio que iba a tener un riesgo de retroceso, que lo hemos visto durante la semana que se produjo. Entonces, creo que buena la decisión de no aplicar el 3% de rebaja en el área de seguridad. La ministra Steiner salió muy sonriente, porque además aplaca un poco el clima con el que ha tenido que convivir esta semana, lleno de rumores, de cuestiones que son poco edificantes para la gestión de la ministra, y esto es de alguna manera un paréntesis y yo diría un punto positivo hacer esta excepción. Pero sí. También, si tú me permites, Alejandro, hemos visto en la mitad de la semana que han habido anuncios de ayudas específicas, por ejemplo para los pescadores, para los transportistas, y yo creo que esas son buenas señales. Creo que el gobierno va a tener que aprender a ecualizar una respuesta responsable frente a la crisis económica y al mismo tiempo las ayudas, los apoyos que distintos sectores del país reclaman porque son más afectados por la situación mundial. Pueden entre medio conversar ustedes también. Don Marcelo Mella. Eres Marcelo. Perdón. Roberto Munita. Sí. Me parece un buen tono el que está adquiriendo el gobierno al cambiar de parecer, en el fondo, porque los gobiernos tienen que ser flexibles. Tienen que ser flexibles en dos sentidos. Uno, ya lo ha visto este gobierno, lo vio también el gobierno Piñera y quizás también Boric. Uno puede llegar con un plan de trabajo, pero puede pasar algo al principio del gobierno o a mediados del gobierno que te cambia completamente la agenda, ¿cierto? Le pasó a Piñera con el terremoto, le pasó a Boric con el rechazo de la propuesta constituyente, y le está pasando ahora a Kast con la guerra en Irán. Entonces hay que tener cierta flexibilidad para acomodarse a los nuevos tiempos. Y la segunda flexibilidad que hay que tener tiene que ver con las propias decisiones. Porque efectivamente el 3% parecía un canon, ¿cierto? Parecía una ley dogmática. Pero en política no hay leyes dogmáticas. En política se gobierna con lo jurídico, por supuesto, pero también se gobierna con lo político, con lo comunicacional, con el peso de la opinión pública. Y efectivamente era un sinsentido que en un área tan importante como la seguridad ciudadana, un área que ha sido clave o que es clave para el gobierno, se le aplicara un 3%. Entonces me imagino yo que los más dogmáticos eran reacios a dar el brazo tercer, ¿cierto? Porque de alguna forma se caía el discurso del 3% que era tan importante, pero a mi juicio primó el criterio y primó la flexibilidad, lo que me parece una muy buena noticia. ¿Cómo consideran ustedes lo que ha sido la actitud de la oposición en estas primeras 3 semanas del gobierno del presidente Kast? Habría que preguntarse qué oposición, porque la oposición de manera transversal lo único que expresa hoy día es que está en un momento de aturdimiento, sin una capacidad de respuesta
que le pueda sumar credibilidad o apoyo. Es decir, lo que me parece que es obvio es que en este primer año el presidente Kast tiene un hándicap porque no tiene oposición constituida. Probablemente eso no va a durar los 4 años, pero en este primer año la oposición está desarticulada, sin liderazgo fuerte. La prueba de esto es que en la semana un grupo de alcaldes reunidos en la Asociación Chilena tomaron una vocería como alcaldes de oposición, haciendo una exigencia de 4 medidas precisamente frente a la crisis por las alzas de combustible. Eso demuestra que hay un vacío de liderazgo desde el punto de vista de los partidos de oposición. Esa actividad emergente de los alcaldes viene a llenar un vacío de poder que es evidente. Yo creo, en mi opinión, que ese vacío de poder de los partidos de oposición va a durar a lo menos 1 año. Entonces, si bien es cierto, el presidente Kast va a tener una luna de miel muy corta, por otra parte, la oposición todavía está en un estado de knockout. Y eso le permite al presidente tener cierto tiempo para acomodar el funcionamiento del gobierno, que si estuviera frente a una oposición constituida en coalición, con liderazgos que marcan en la encuesta de opinión, con buena imagen, no tendría nada de tiempo. Y los errores se pagarían caro de aquí a 4 años más, digamos. Mira, yo quiero hacer un punto que no es discordante en ningún caso con Marcelo, sino que es complementario. Un tema que a mí me ha tocado estudiar como académico y que hemos desarrollado un poco en la Universidad Andrés Bello, tiene que ver con los tipos de oposición. Más que con los tipos, si hay oposición más moderada, en el fondo, con las fuentes de oposición, las fuentes que tiene la oposición para meterse en el discurso público. Sabemos que el Ejecutivo tiene una tribuna impresionante, en el fondo, única, que otros poderes no tienen, ¿cierto? Y puede comandar la agenda, puede de alguna forma ir ideando la agenda, y la oposición en cambio tiene que acomodarse a pocos espacios de poder, pero existentes, justamente para tratar de meterse en la agenda. Y esas fuentes a mi juicio son principalmente 4: el Congreso, los partidos políticos que mencionaba Marcelo, los alcaldes y gobernadores regionales, pero ahí hay un problema que lo voy a mencionar al tiro, y las ex autoridades o ex candidatos. Y me gustaría muy brevemente, para no aburrir a la audiencia, mencionar uno por uno. En el Congreso la oposición hoy día está en una orfandad tremenda. Se la jugaron para tener una presidenta de la Cámara que fuera de oposición, no les resultó, fue una jugada muy audaz. Yo creo que si no hubiera sido Pamela Giles la candidata, quizás hubieran tenido mejor suerte. Sí. No lo sé, es política ficción, pero apostaron por Pamela Giles y la verdad es que le fue mal. Y hoy día es muy cómodo para el Ejecutivo tener a las presidencias de ambas cámaras, ¿cierto? Tener a una presidenta del Senado y a un presidente de la Cámara de su mismo sector. Si hoy día el presidente de la Cámara o el presidente del Senado fueran de oposición, serían probablemente el líder de la oposición. Segundo, los partidos políticos están jugando un rol. Ahí yo lo reconozco. De hecho, Paulina Bodanovich hoy día ha sido de la figura con más realce, digamos, que está de alguna forma generando o articulando ese rol de líder de la oposición, pero por supuesto ella misma tiene una resistencia dentro de su mismo partido y no es el único partido. Tercero, los alcaldes y gobernadores, los alcaldes se han reunido, los gobernadores pueden hacer algo, Orrego podría estar figurando por ser el gobernador de la región más importante, de la región más grande. Son todas las regiones importantes, por supuesto, y la región donde está la moneda. Pero le pasa a los alcaldes y a los gobernadores, primero, que se los come la agenda local, ¿cierto?, de solucionar el problema de la basura, el problema de las calles, y segundo, que a diferencia de los parlamentarios, los alcaldes no están reunidos en un mismo cuerpo, entonces les cuesta mucho generar un discurso común. Se reunieron para ir a la moneda, pero los parlamentarios están todo el día reunidos, entonces generan una fuerza política más relevante. Y cuarto, y con esto termino, están las ex autoridades o los ex candidatos, y ahí Janet Jara ha tenido cierta figuración, pero ex autoridades del gobierno yo tampoco veo que estén saliendo a hablar. El presidente Boric, el expresidente Boric, está con un receso muy muy legítimo, por supuesto. Sí, adecuado, es padre, merece vacaciones, pero también hay exministros. Hay exministros que tampoco están hablando. Entonces yo veo que hoy día a la oposición le falta encontrar el tono y le falta encontrar un relato y líderes que hablen. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, pero yo creo que lo más grave, Alejandro, de la oposición es que no tiene unidad de propósito.
yo creo que si hacemos la pregunta a nuestra audiencia hoy día, Sí. ¿por qué razón la izquierda podría ser votada hoy día? Hoy día no hay un proyecto que cohesione a la izquierda, ni siquiera a las coaliciones chicas, digamos, el Frente Amplio, Partido Comunista, o lo que antiguamente fue la Concertación, el espacio que va de la democracia cristiana hasta el PS. No hay una unidad de propósito, ni hablar de liderazgo. Sí. Pero no hay unidad de propósito. Entonces, no hay razones por las cuales hoy día sea una opción de alternancia. Hoy día. Estoy súper de acuerdo. Falta un relato. Entonces, eso le da un margen a Kast que puede ser peligroso, porque si exacerban, digamos, el riesgo desde el gobierno, lo que puede ocurrir es que finalmente en este juego autodestructivo, digamos, de los gobiernos desde hace 10 años atrás, quien gane sea Parisi o la opción del PDG. Y entonces nadie sabe para quién trabaja. La izquierda y la derecha unida serán vencidas por Parisi, sin duda. Entonces creo que ese escenario hay que empezar a mirarlo desde ya, porque lo que el país demanda son respuestas para 2 o 3 temas que son críticos, que los conocemos de sobra. Y por lo tanto el tono que tiene que imperar en el gobierno y en la oposición es el tono de la responsabilidad. Si no hay responsabilidad para enfrentar esta crisis que viene de afuera, pero nos va a golpear fuertemente, no porque no haya caja chica en el gobierno, sino porque tenemos una situación de déficit fiscal acumulado de hace una década que no hemos podido contrarrestar. Entonces la discusión nuevamente sobre caja chica parece una discusión de farándula frente a la gran discusión del endeudamiento público fiscal del Estado, que hace que hoy día prestarle plata a Chile salga más caro. Solo para terminar la idea que está postulando Marcelo, que yo estoy de acuerdo. Efectivamente, hoy día no hay un relato común, y el gran relato es en contra del gobierno, al fondo. Que no es suficiente. No es suficiente, no amalgama. No es suficiente. En cambio, hay que reconocer que sí Kast tuvo no sé si la buena idea o la buena estrella de armar un relato, por supuesto, fue también un relato anti-Boric, pero un relato de emergencia, en un relato que tenía algo sustantivo, algo por qué votar. Pero para la campaña. Para la campaña. Para el gobierno es otra cosa. No, obvio. Y es muy distinto la comunicación de gobierno que la comunicación electoral de campaña. Estamos súper de acuerdo. Pero sí, en el fondo, Kast logró meter el frame, la cuña, de que había que votar por algo, no solamente contra algo. Y eso es algo que hoy día yo no veo en la oposición. Ahora, un poco relacionado con esto, ¿es pertinente, de implementación y comunicación de estas medidas? ¿Cómo ven lo que está ocurriendo en el Palacio de la Moneda con respecto a esto? Yo veo que el gobierno del presidente Kast tiene el mismo síndrome del gobierno pasado. Confundir lo que es la renovación que se necesita en el gobierno para dar un golpe de timón. Boric en un sentido refundacional, el presidente Kast en un sentido de la normalización del país, pero un golpe finalmente, un cambio de rumbo. Creo que el riesgo que asume tanto Boric como el presidente Kast es desmedido en términos de incluir personas sin experiencia, que resultan sumamente riesgosas para espacios claves, particularmente para los espacios comunicacionales más expuestos. Yo creo que el tono, la ecualización de la comunicación política requiere tiempo, experiencia, trabajo político de años. Yo pongo como contraste las entrevistas que ha dado García Ruminot, por ejemplo, con la ministra vocera. Hay un mundo de diferencia, una galaxia de diferencia, y es natural que así sea. García Ruminot es un político de larga data, muy fogueado, da gusto escucharlo, independiente que uno sea opositor o sea oficialista. La comunicación política del ministro García Ruminot va al contenido, es sobria, es tranquila, es moderada, y genera un clima que a mí me parece que es el clima que necesita instalar el presidente Kast. La ministra Sedini, lamentablemente,
ella no tiene la culpa, ella fue asignada. Entonces, o se la blinda para que alcance a agarrar el ritmo en poco tiempo, o vendrá un cambio probablemente cerca de junio, porque ella no tiene culpa de haber sido asignada para un cargo, evidentemente, que se requiere mayor experiencia. ¿Qué nos dice don Roberto Munita? Yo creo que no hay rol más difícil, o quizás, pero debe estar en el top 5 de los roles más difíciles, ser vocero de un gobierno. El spokesperson, que le dicen los gringos, es un rol sumamente complejo. Primero porque uno está atajando goles todo el día, en el fondo, y los goles es difícil, en el fondo. Uh-huh. Uno tiene a todos los delanteros en contra, sí. Y uno como vocero me refiero, tiene que estar tratando de apuntarle a la pelota, recibir los golpes. Es una pega muy desgastante. Fíjense que en general los voceros duran poco. Camila Vallejo fue la excepción, pero claro, entre medio tuvo un postnatal, al fondo salió y estaba blindada, al fondo. O sea, recuerden la famosa conferencia de prensa de Boric hablando casi una hora por el caso Monsalve. Sí. Eso, a mi juicio, es algo que debe haber contestado la vocera, no el presidente. No había que exponer al presidente así. Y claro, una alternativa sería blindar a la ministra Cedini tal como blindaron a Camila Vallejo. No se comparable en ningún caso, en el fondo. Cada ministra tiene su estilo distinto, eso está claro. Pero quiero decir que es tremendamente difícil ser vocero de un gobierno, y es más difícil aún ser ministro, sobre todo cuando uno no tiene experiencia previa en la administración pública. A mi juicio, uno de los problemas que tenemos es que tenemos la CEGIGOV. A mi juicio, deberíamos tener una vocera o un vocero que esté en el segundo piso, si queréis con cargo de ministro, eso me da lo mismo, pero que no tenga que manejar además un ministerio que es tremendamente complejo, del que dependen varias reparticiones, como la DOS, la División de Organizaciones Sociales, el Observatorio de Participación Ciudadana, que tiene seremías en todas las regiones. La CEGIGOV es un tremendo ministerio. Entonces yo creo que se están juntando dos cosas que son muy distintas, que son muy difíciles de congeniar, que es, por un lado, la vocería, que requiere preparación, requiere estudio, requiere estar leyendo todo el rato, y ser jefe o ser la cabeza de un ministerio, ¿ya? Entonces yo quiero decir que efectivamente le pusieron un rodeo muy muy grande a la ministra Cedini. Y a mi juicio, bueno, los primeros meses de un gobierno son justamente para hacer ajustes. Ajustes, no me refiero a ajustes ministeriales, sino que ajustes dentro de los equipos. No sé, yo le recomendaría al ministerio, no solamente a ella, sino que al ministerio, tener asesores que se preocupen de la parte más administrativa del ministerio, porque efectivamente a ella le va a tocar muy duro. Le va a tocar hacerse cargo de críticas que no son solamente de su cartera, sino que son de todo el gobierno. Y eso es muy, muy, tremendamente desgastante. Imagínense lo difícil. Perdón, vamos a hacer una muy breve pausa y ya retornamos con las entrevistas que estamos en este minuto escuchando a través de ustedes. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy domingo. Vamos a preguntarle a don Marcelo Mella, sigamos con lo que estábamos hablando con respecto a los ministerios y a los que han tenido algunos problemitas. Antes de la pausa, Roberto decía varias cosas interesantes. Lo primero es que efectivamente no es responsabilidad de la ministra Cedini por la experiencia que no tiene, o sea, ella no es culpable de eso. Yo creo que el problema de poner gente sin experiencia es que se producen situaciones muy indeseables, Alejandro. Por ejemplo, el hecho de que el ministro de Hacienda, un hombre tan importante en la arquitectura de poder del presidente Kast, haya salido diciendo que esa frase que había salido de vocería no lo representaba, es muy grave. Deja una posición muy compleja la vocera.
Y esos son errores de falta de experiencia. Ahora, yo no quisiera eximir de esa falta de experiencia al equipo que trabaja en coordinación con la ministra Cedini. El segundo piso, Cristian Valenzuela, que no se les ve la cara, pero finalmente la ministra en eso entrega los contenidos que le da ese equipo. Entonces, la coordinación entre vocería, Interior, Hacienda, SECPRES, CGGOV ha sido claramente un problema en estas primeras 3 semanas de gobierno. Y eso es algo que el presidente debe corregir. De lo contrario, vamos a tener mensajes que son contradictorios entre ministros. Y eso es impresentable y se traduce en un costo político para el presidente Kast, sin duda. Yo quiero pasar a otros temas de actualidad que se han ido dando durante la semana que pasó, y me refiero primero al tema de la seguridad en los colegios y la situación que está pasando, la situación que ya pasó, pero que todavía la gente está realmente impresionada. Mira, es muy duro decirlo. Por supuesto, primero que nada, nuestra más sincera compañía a todas las familias que lo están pasando mal. Hay familias en distintas ciudades que han sufrido esta embestida de los colegios: Calama, Angol, Curicó, etcétera. Entonces, primero que nada, solidaridad y mucho cariño hacia las familias y hacia las comunidades escolares que se han visto envueltas en estos problemas. Pero, sin prejuicio de eso, aunque suene duro decirlo, esto es una buena oportunidad para el gobierno. Porque esto es una oportunidad que raya mucho en el relato del gobierno. Es un tema que requiere orden público, requiere seguridad, requiere mano firme, temas en los que el gobierno se ve muy cómodo, o debiera estar muy cómodo. Y aparte, como suele decirse en comunicación política, no hay nada mejor para apagar una crisis que otra crisis. O en este caso, sí, podríamos hablar de una crisis, pero otro tema que se logra instalar en la agenda. Entonces, no se trata en ningún caso de ser frívolo ni pensar que esto es pura ganancia. Por supuesto, nadie quiere tener instalado un tema como este. El gobierno tampoco lo querría. Pero si le toca lidiar con este problema, yo creo que es un tema en el que el gobierno puede demostrar que tiene dedos para el piano, que puede articular a las policías, que puede articular inteligencia, que puede articular con el Ministerio de Educación, por ejemplo, promover las medidas para evitar estos problemas. Escuchaba en la mañana, o en la semana más bien, escuchaba que justamente por estos días está el Tribunal Constitucional ya evacuó la futura ley de convivencia escolar. Así es. Entonces esto es una tremenda oportunidad que tiene el gobierno con una ley nueva para demostrar que puede cambiar el rumbo, que puede hacer un golpe de timón. O sea, ¿podría ser un posible punto de inflexión en esta materia? O sea, yo espero que sí, por la salud del gobierno. Ya. Yo creo que puede ser un problema feliz. Puede ser algo que, efectivamente, insisto, es una situación que nadie quiere enfrentarse, pero que el gobierno puede demostrar altura de miras y mano dura para enfrentar. Pero además, en el mercado en el marco de las prioridades legislativas del gobierno no figura la ley de convivencia escolar. No, porque un proyecto que venía en tramitación, Alejandro, de atrás, una preexistencia. Ya. Estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, que es una condición afortunada, digamos, que haya estado en trámite esta ley y que el presidente Kast pueda despachar y promulgar este nuevo instrumento. Yo, sin embargo, Roberto, Alejandro, creo que el éxito del gobierno para enfrentar el problema de la violencia escolar tiene que ver con que entienda que no solo se trata de un problema de seguridad. Ya. ¿Ok? Yo creo que se pueden poner detectores de metales en todos los colegios de Chile, y hay una dimensión de este problema que tiene más que ver con salud pública y que tiene que ver con la estabilidad mental de la gente y con bienestar social. País. O sea, es un tema de juicio que pero acá no se educación, trata, pero también salud y también desarrollo social. Los 3 ministerios. Pero acá no se trata de una cosa o la otra. No, es ambas cosas. La dimensión social del problema. ¿Qué duda cabe que en los barrios hoy día el nivel de violencia de los jóvenes es intolerable? Así es. ¿Qué duda cabe que la lógica de las barras en Chile
es intolerable. ¿Qué duda cabe que la sobremedicación, el consumo de drogas en Chile, entre jóvenes, está en los niveles más altos del mundo? Lo dice la OPS, lo dice la OMS. Entonces, en la medida que el presidente pueda capturar la real complejidad de esto y no opte por seguridad o lo otro, o la dimensión social de la violencia, vamos a tener una respuesta robusta que el país espera. Es decir, la contingencia vivida durante estos días es quizás una oportunidad para incluirla en ella y generar mayor respaldo ciudadano en la gestión del presidente Kast. Yo creo que es una buena oportunidad. Y justamente una oportunidad bien multidimensional. Así es. Yo recién mencioné al Ministerio de Educación, que tiene que involucrarse, pero efectivamente también tiene que involucrarse el Ministerio de Salud y tiene que involucrarse el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que Mejor Niñez, que es uno de los servicios que reemplaza al Sename, depende de Desarrollo Social. Tenemos, y hay muchos programas sociales, hay muchas aristas, ¿cierto?, a través de las cuales el Ministerio de Desarrollo Social y Familia puede empezar a meter la cuña, puede empezar a meter la quilla de cuál es la visión social de este gobierno. Porque esto tiene que ver, no es por orden público, estoy de acuerdo, también tiene que ver con orden público. También. Hay que asegurar seguridad a los papás que hoy día tienen miedo de mandar a sus niños al colegio, pero también hay que preocuparse de las familias y los niños, en el fondo, que hoy día por algo no están bien. No están bien, eso es lo que estábamos hablando. No están bien, y no, yo creo que la ministra Arzola de Educación estuvo muy bien en los puntos de prensa. Yo felicito a la ministra de Educación porque creo que ese es un buen tono, digamos, entender que frente al problema de la violencia no estamos hablando de un tema solo de seguridad y no solo de un tema que se controle con voluntad política. Es un tema complejo, de largo plazo, que requiere, me atrevo a decir, un acuerdo político amplio para que lo que se decida en este gobierno sea sustentable en largo plazo. Ese es el tipo de política frente a un hecho que expresa violencia estructural entre los jóvenes y que seguramente trascienda a este gobierno. Sí, porque además no estaba el énfasis en que los alumnos pudiesen ir armados, ¿no? Y en proteger a docentes y estudiantes de sus mismos compañeros, ¿no? Nosotros hasta ahora hemos tenido suerte como chilenos, porque efectivamente teníamos problemas en la sala de clase, problemas de bullying, cosas así, pero las armas era algo muy alejado, a diferencia de otros países, ¿cierto? O sea, en Estados Unidos es cosa de todos los días. Y a mí me tocó, en el fondo, estar viviendo allá y efectivamente los colegios hacen, así como acá hacemos Plan Daisy para evacuar por terremotos, cosas así, allá hacen entrenamientos de cómo evacuar el colegio cuando hay alguien armado dentro del colegio. Y es algo que se ve constantemente. Entonces teníamos suerte y ahora vemos que no estamos tan ajenos a esa realidad. Entonces tenemos que acostumbrarnos a tener soluciones de política pública para esta nueva realidad. Vamos a otro tema. Migración. Durante su campaña, el eje migración fue uno de los puntos claves para la administración del presidente José Antonio Kast. Incluso cuando contando los días que le quedaban a los inmigrantes irregulares por abandonar el país, y la cosa está ahí, que se ha bajado un poco. ¿Cómo la están observando ustedes? Bueno, yo creo que este tema del control migratorio, estamos hablando de eso, es otro tema en donde se requiere una supermayoría para poder formular respuestas que sean efectivas en el largo plazo. Yo soy escéptico de la zanja y soy escéptico de la tecnología. Soy mucho más confiado en los acuerdos políticos, donde primero vamos a saber cuáles son los migrantes irregulares que están en Chile, porque hoy día todavía no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están. Fíjate que hay en la cárcel hoy día, en prisión preventiva, no condenados, una cantidad de extranjeros irregulares que por el mismo hecho de ser regulares y no tener identidad conocida no se los puede
no se puede continuar el proceso judicial. Entonces, vaya que tenemos una tragedia. Yo estoy de acuerdo que hay que poner mano dura con el tema de la migración ilegal o informal. Pero creo que primero tenemos que saber quiénes son, dónde están, cuáles son aquellos migrantes que se han portado bien y los que no se han portado bien. Y una solución para cada cosa. En síntesis, yo creo que necesitamos construir acuerdos políticos más allá del oficialismo, para que lo que decidamos ahora no sea borrado por un gobierno que pueda venir 4 años más adelante y que pueda ser un gobierno de alternancia. O sea, yo creo que las buenas políticas de Estado son aquellas que sobreviven a la alternancia. Y aunque este gobierno conserve un buen nivel de adhesión, creo que debe pensar en que las cosas pueden cambiar de color político. Y si lo que se decide hoy es anulado por el próximo gobierno, hemos perdido realmente el tiempo en Chile. Entonces, creo que la tragedia de Chile tiene que ver con eso, compartir cada 4 años de una página en blanco, y creo que el país no resiste más en temas como migración, en temas como política económica. Se necesita construir grandes acuerdos a nivel nacional. Don Roberto Munita. No, acá yo voy a discrepar un poco con Marcelo porque hemos opinado casi lo mismo y es fome para los auditores. Así que vamos a ponerle algo un poco de spicy. No, yo quiero discrepar un poco porque sí estoy de acuerdo en el papel, en el fondo, en la teoría, que los grandes acuerdos son súper necesarios. Lamentablemente estamos en una vorágine que cada gobierno tiene que empezar de cero. Me recuerda mucho esto del famoso el mito de Sísifo, ¿cierto? Este personaje mitológico griego que lo condenaban a levantar una gran piedra pesada por una colina hacia arriba, y la noche se quedaba dormido y la piedra volvía a caer, y todos los días tenía que hacer lo mismo. Los gobiernos están un poco así, ¿cierto? Todos los gobiernos hoy día están empezando con una reforma tributaria, con cambios en migración, etcétera. Ya, eso me lo compro y estoy de acuerdo. Siento que lamentablemente en el tema de migración, por ser un tema tan urgente, yo creo que no podemos esperar los grandes acuerdos. Yo creo que este gobierno tiene que actuar de forma ejecutiva. Y aparte, tenemos una ley de migración que pasamos años discutiéndola, que por fin salió y que permite tomar decisiones administrativas. ¿Ya? No quiero decir que los acuerdos no sean importantes, quiero decir que en esta materia en particular no basta no es necesario esperar los acuerdos, sino que a mi juicio el gobierno tiene que demostrar una acción efectiva y de corto plazo, que logre un cambio, sobre todo porque un cambio que prometió en la campaña. Entonces se la van a cobrar. Vamos a otro tema. El retiro de apoyo a la expresidenta Michelle Bachelet. Tienen la palabra. Acá sí que me compró la teoría de los acuerdos. A ver, sí. Dale. Yo siento que el episodio Bachelet fue un episodio que a mi juicio nació mal, se ejecutó mal y terminó mal. Es como una comedia de equivocaciones, ¿cierto? Incluso para los que hemos sido opositores de alguna forma a la expresidenta Bachelet, de todas maneras para cualquier chileno es un orgullo que un compatriota nuestro esté liderando algún tipo de organismo internacional. Yo tuve la suerte de vivir en Washington cuando José Miguel Insulza era el secretario de la OEA. Y me acuerdo que alguna vez le escribimos, yo le escribí, don José Miguel, soy chileno, estoy acá con algún grupo somos estudiantes de posgrado, queremos reunirnos con usted, y él nos acogió mucho, y nos juntamos varias veces con él, nos invitaba a la OEA a tomar desayuno, y eso era por supuesto muy de mucho orgullo para nosotros como chilenos, y eran conversaciones muy entretenidas, con gente de izquierda, derecha, y me acuerdo en esa misma época, me tocó estar con Bachelet en Washington. Una vez que ella fue como presidenta, yo la fui a escuchar al FMI, y yo decía, para mí es un orgullo, yo no voté por ella, pero de todas maneras es un orgullo escuchar a la presidenta de mi país en esta sede. Sí. Bueno, insisto, acá somos chilenos antes que de una determinada visión política. Sin embargo, ¿por qué digo que esto comenzó mal, se ejecutó mal y terminó mal? Primero, me hubiera gustado que cuando comenzó el tema hubiera sido algo de Estado. Me hubiera encantado que cuando se proclamó, cuando el presidente Boric
y había sido presidente, y había sido la elección, ojo, ya teníamos un presidente electo, que el presidente Boric hubiera salido con Kast diciendo, esta es nuestra candidata. Eso lo hubiera hecho una candidatura de Estado. Sí. Yo creo que faltó eso. ¿Estaba en su derecho Boric? Estaba en su derecho, nadie lo discute. Pero me hubiera gustado, yo creo que hubiera fortalecido la competencia o la candidatura de Bachelet, que hubiera sido con los dos. Segundo, yo creo que también Bachelet, y lo digo con mucho respeto, Bachelet cometió un error. Se involucró demasiado en la campaña de Jara, cosa que ella ya sonaba como candidata, y ella incluso en un momento había dicho, yo no me voy a involucrar, no voy a dar el apoyo a ningún candidato, etcétera. Y eso está súper bien. Después en segunda vuelta se le jugó demasiado, perdió, o sea, se le jugó por una opción que terminó perdiendo, apostó mal, podríamos decir. Y eso yo creo que también le jugó muy en contra. Eso también generó que mucha gente le decía a Kast, no puedes apoyar a una candidata que estuvo en contra tuya. Y tercero, yo creo que la salida también fue muy mala. No me gustó la performance del gobierno en general de quitar el apoyo así a la expresidenta. Vamos a hacer una breve pausa. Eso, así que lo dejamos después la pausa. Sí, exacto. Estamos en desacuerdo. Bueno, ya estamos de vuelta y quedamos justamente con el tema de la ex presidenta Bachelet. ¿Qué nos dice usted? Mira, yo en esto estoy en desacuerdo con Roberto también, porque creo que no es lo ideal lo que hizo el presidente Boric en su momento de camisetear demasiado el nombramiento de la presidenta Bachelet como candidata. O sea, no le preguntó a nadie, no conversó con el presidente que iba a asumir un par de meses después. Entonces, obviamente corresponde a una decisión que, aunque puede tomarla, evidentemente tiene un problema de legitimidad. El presidente Kast... Perdón, un problema de estrategia. Sí, yo lo veo así como claro, lo que no conviene. Lo que no conviene, claro. El presidente Kast actuó de la misma manera en sentido inverso. Claro. ¿Está dentro de la atribución del presidente Kast no apoyarla? Sí. Por supuesto. Legalmente tiene pleno derecho. Ahora, fue una decisión prudente y más aún, ¿fue una decisión bien comunicada? Yo ahí tengo mis dudas. Creo que la explicación que se dio, que eran muchos candidatos, sabemos que hoy día hay 4 solamente, además dado el sistema de asignación de la Secretaría General, la verdad es que pueden haber elecciones sucesivas y Bachelet perfectamente puede ser candidata de consenso. Entonces, podría resultar que el presidente Kast le quitó el apoyo a una candidata que tiene posibilidades reales. Entonces creo que la explicación de que había muchas candidaturas es una mala explicación. Debería por último haber dicho el presidente Kast que no comparte la visión de política exterior y todos nos quedamos tranquilos, porque sabemos que hay diferencias mayores entre el presidente Kast y la expresidenta Bachelet. Pero hoy día queda la sensación, Alejandro y Roberto, que el presidente Kast no dio las razones reales por las cuales no apoyó, estando en su derecho. Entonces eso me parece complicado, estando de acuerdo que es una prerrogativa absolutamente legal del presidente. Ahora, en lo personal, ¿están más o menos seguros de que podría ganar? No, ¿Bachelet? nadie puede estar seguro, ¿No? pero no es una candidata que uno diga está descartada desde el inicio, porque si uno ve quiénes componen el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes van a tener una primera ronda de votaciones donde se van a vetar todos los candidatos. Y después van a tener que entrar a negociar para no funcionar a nivel de ONU con un secretario eternamente suplente. Van a tener que llegar a acuerdos. Y Bachelet ahí aparece no como un mal nombre. Entonces, el presidente Kast asume un riesgo que está en su derecho, pero que yo considero que podría haber sido mejor explicado.
Mira, yo se lo respondo, si estamos seguros o no. No, yo para nada estoy seguro. De hecho, al revés. O sea, yo he escuchado por diversas fuentes que no es la candidata de Estados Unidos ni es la candidata de China, y eso ya le quita mucha espalda. Pero esto hay que responderlo de otra forma. A mí me gusta mucho la teoría de juego. Y en teoría de juego uno aprende a tomar las decisiones según las posibilidades que pueden pasar al otro lado. Entonces yo creo que hay que hacerse la pregunta. Si fuera a ganar, ¿qué me conviene hacer a mí? Y si fuera a perder, ¿qué me conviene hacer a mí? Si fuera a ganar, al gobierno por supuesto le convendría apoyarla. Obvio. Eso sería muy feo, en el fondo, que la presidenta ganara una chilena sin el apoyo de Chile. Y si fuera a perder, a mi juicio también le convenía apoyarla. Porque al menos puede decir, hicimos lo posible, efectivamente era un escenario adverso y no se gana enemigos tan rápido o tan fácil. Que ese es mi tema. A mi juicio, lo que pasó aquí fue un tema de estrategia, en el fondo, de cómo se ejecutó. Sí, pero si alguien me dice a mí hoy día que sabe qué decisión va a tomar el gobierno de Estados Unidos respecto a la Secretaría General, yo te digo, no le creo. Porque ¿quién hubiera dicho hace un año atrás que Trump se queda tranquilo teniendo a Delcy Rodríguez a cargo de Venezuela? Entonces, si hay algo que es un patrón en el presidente Trump, es la imposibilidad de predecir qué va a hacer. Entonces yo me siento inhabilitado para decir Estados Unidos la va a vetar a la expresidenta Bachelet ad eternum, o sea, para siempre, no sé. Yo quisiera aprovechar unos pocos minutos que nos quedan justamente con el tema del presidente Trump y lo que sí que está pasando ahí que tiene al mundo entero muy preocupado. Esto demuestra que las guerras uno sabe cómo terminan y uno sabe cómo empiezan y nunca cómo terminan, y que todas las guerras son globales. Hoy día, y lo decíamos al comienzo de este programa, hoy día las familias chilenas, la sociedad chilena empieza a sufrir los embates de una guerra que no pedimos, que no nos sentimos parte y que la verdad es que no tenemos ni un pito que tocar. Pero al parecer las alzas sostenidas en benzina van a impactar dramáticamente en la economía de las familias, porque va a subir el pan, va a subir el azúcar, va a subir el arroz, etcétera, y va a empezar una vorágine que lamentablemente no sabemos cómo va a terminar y tampoco sabemos cuándo va a terminar. El mismo Trump ha dicho que no sabe si a la guerra le queda mucho tiempo o no. Sí. Entonces estamos en un escenario de total incertidumbre y ante eso la verdad es que nadie sabe cómo enfrentarlo. Yo soy un poco más optimista que el colega, porque creo que si uno mira el precio del petróleo a nivel mundial, las grandes potencias del mundo no van a sostener este nivel de crisis económica que vivimos. Es decir, uno puede suponer cualquier cosa, pero no que los actores mundiales son irracionales. Son racionales. Estados Unidos es racional. China es racional. Puedo no estar de acuerdo o no con ellos, pero son actores racionales. Y si son racionales, esta guerra tiene que terminar. O sea, el mundo no puede prolongar una crisis indefinidamente. ¿Te das cuenta? Yo creo que esta crisis, sin duda, va a ser una crisis que nos va a golpear fuerte. Soy optimista porque creo que van a encontrar una salida para no estropear la economía del mundo. Donald Trump tiene elecciones en noviembre y es una línea roja que el presidente Trump va a cuidar. Si nosotros recordamos las apariciones de Trump la semana que recién pasó, hay mensajes contradictorios. Uno que dice vamos a terminar en 3 semanas esta guerra. Y otros mensajes que uno podría interpretarlos como un anuncio que se va a retirar. ¿Te das cuenta? Está todo abierto. Lo que sí es claro que el petróleo a 200 pesos, a 200 dólares o a 150 dólares no puede durar de aquí a diciembre. Estimados amigos y amigas, le vamos a agradecer a don Roberto Munita, analista político y director también de la Administración Pública en la Universidad Andrés Bello. Así es. Y don Marcelo Mella, cientista político y académico de la USACH.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y gracias a todos quienes están en la sintonía de la Radio Agricultura. Muchas gracias.